Hola, hola a todos. Hoy día tengo como invitada a Paulina Silva. Ella es ingeniera de alimentos, igual que yo, pero tiene una especialidad que es la gestión de calidad. Ella tiene un máster en gestión de calidad de la industria alimentaria, por supuesto. Además, es experta en lo que es validación de control de calidad, que esto aquí ya estamos hablando de cosas un poco más serias. Y en su ADN, por supuesto, está la norma BRC, que es una normativa bastante exigente y la verdad es que pocas empresas pueden optar a este tipo de normas. Bienvenida, Paulina, ¿cómo estás? Gracias, Karen. Yo bien, muy contenta. Gracias por Bien. contactarme y me encanta que sea de una colega, además de la misma casa de estudio. Hoy sí, somos de la misma casa de estudio, así Sí, que aquí conocemos los mismos profes, pasamos por las mismas sí. materias, así Estábamos que bueno, copuchando, de hecho, antes, poniéndonos al día. exacto, sí, Sí. poniéndonos al día. Oigan, bueno, hoy día el tema que queremos conversar con Paulina es sobre HACCP. Yo tengo algunos clientes que me piden generalmente implementar o cómo implementar este sistema en las empresas. Así que queremos aterrizar con Paulina un poco la información respecto a estas implementaciones y certificaciones. Y me gustaría preguntarte, Paulina, ¿cuándo tú consideras que es realmente necesario u obligatorio implementar HACCP en un negocio de alimentos? Entendiendo que aquí las personas, la mayoría de las personas que nos escuchan o ve este tipo de videos son empresas que están recién comenzando o pequeñas empresas que quieren quizás pegarse el salto de vender a retail. Ujú. Mira, partir siempre por tener claro que HACCP es un sistema preventivo. Cuando nosotros hablamos de alimentos, siempre tenemos que pensar que la prevención es mucho más valiosa que la reacción, porque los Mm, alimentos van destinados al consumo humano. Por lo tanto, no tenemos margen de error para eso. No consideramos algún riesgo previo, la persona se nos puede morir. Así de grave. Por lo tanto, bajo esa perspectiva, un análisis de HACCP debiera estar implementado sí o sí para una empresa, bueno, que ya está establecida, que, a ver, dentro de toda la cadena, desde la producción primaria hasta el consumo, ya debiera tener implementado HACCP, distinto de certificado, ya. En Chile es obligatoria la implementación, pero para aterrizarlo como dices tú y entendiendo que para poder pegarnos al salto al sistema de análisis y de control de puntos críticos, que es HACCP, nosotros tenemos que tener en cuenta los prerequisitos, que son las buenas prácticas de manufactura. Entonces, si estamos recién comenzando un negocio de alimentos, yo sugiero que abordemos las buenas prácticas de manufactura, porque eso nos va a dar la base y el respaldo para tener, como bien dice el nombre, buenas prácticas durante toda la cadena de producción que asegure un producto final inocuo, que eso es lo que buscamos. HACCP igual inocuidad. Ese es nuestro lema. Por lo tanto, si estamos recién comenzando, yo sugiero abordar BPM y cuando ya nosotros veamos que nuestro negocio está avanzando, estamos vendiendo cada vez más y nos da la espalda, podemos saltar a una implementación de HACCP que de seguro te va a entregar mucha garantía respecto de tus procesos, o sea, va cualquier persona que compre, me refiero en escala, no un cliente que va como a diario, sino si tú quieres ofrecer tu producto ya a otra empresa, esta empresa de solo mirar que tú tienes implementado HACCP va a entrar en escalón distinto, va a garantizar tu proceso, va a reducir costos dentro también de tu flujo, porque es muy distinto tener que rechequear a que tener que recibir devoluciones. Y bueno, además es, insisto, es una garantía de que tú estás haciendo las cosas bien y de que tu producto no va a enfermar a nadie. claro, y además la reputación, o sea, Exacto, tu imagen comercial es muy distinto. sí, Es muy distinto. Y sí. estás cumpliendo con la ley finalmente. Sí, como digo, HACCP es obligatorio para las empresas que producen, expenden, elaboran, manejan, almacenan alimentos. El tema es que, claro, como dices tú, Karen, ¿desde cuándo podemos empezar a implementar? Pero siempre hay que tener la mirada preventiva. Por eso es que yo sugiero partir con las buenas prácticas. Y las buenas prácticas es desde el lavado de manos hasta cómo y cuánto tiempo yo debo dejar desinfectando, o qué es desinfectar, o qué considero yo en un diseño sanitario, por ejemplo, cuáles son los materiales que debo considerar. Eso debiera ser como base para cualquier persona que quiera implementar, vender alimentos, aunque sea un carrito. Las Mm. BPM son transversales al tamaño del local o del establecimiento. Van a ir creciendo en función de también las actividades que se realicen en la instalación, pero
pero sería muy, a ver, muy seguro, seguridad desde el consumidor y desde como yo, vendedor, tener buenas prácticas al menos implementadas y claras dentro del flujo. Y por ejemplo, en cuanto a la infraestructura, ¿cuál es la infraestructura mínima que yo necesito para poder implementar? Que quizás no depende de qué tan grande sea tu local. No sé No, si, ya, bien. no, o sea, tú puedes implementar HACCP en un local pequeño o grande. Ahora, también va de la mano de la resolución sanitaria, porque tienes que cumplir la ley desde todas las perspectivas, pero desde la perspectiva de la inocuidad, si tu espacio es pequeño, podemos implementar igual. Aquí el foco o el indicador no es el espacio, sino es qué es lo que vas a hacer dentro de ese espacio. Si Mm. dentro de ese espacio tú vas a producir, almacenar, envasar o manejar, manipular algún tipo de alimento, estás calificado para tener que implementarlo. Es importante entender cómo la brecha que puede existir, porque de hecho tenemos un caso de un cliente al que le estábamos implementando HACCP en una planta relativamente pequeña, pero ahora el cliente resulta que se cambió de planta, una planta súper grande, y hay que volver a hacer todo el procedimiento, Exacto, todo de nuevo. sí, Entonces, si te vas a casar con un lugar, o sea, hazlo, porque cambiarte a una planta más grande es hacer todo, empezar desde cero, porque son distintos claro. flujos, todo varía. Claro, porque se tiene que volver a considerar, bueno, además de la resolución sanitaria, porque la resolución está como Asociado. ligada a una dirección, cambiarte tú de instalación va a implicar que tú cambies tu flujo de proceso. Mm, Y HACCP, la base para poder armar un HACCP es tu diagrama de flujo, porque tú tienes que conocer cuáles son todas las operaciones, cuántas vueltas te das, el layout, por dónde te das la vuelta, quiénes participan, dónde sale la basura, dónde entra la persona. Entonces, el plano A va a ser muy distinto al plano B en tu nueva instalación. Los tiempos que te demores tú en ejecutar, es muy probable que si te cambiaste de instalaciones porque aumentó tu capacidad, por lo tanto vas a tener quizás una maquinaria adicional y a esa maquinaria adicional o equipo vas a tener que armarle otro instructivo de limpieza, otro instructivo de control, va a haber otro riesgo asociado porque no vas a tener, por ejemplo, 2 bandejas que lavar o que controlar que no se oxiden, vas a tener 10 bandejas, por lo tanto va a ser todo ampliado y necesitas tener una mirada más ampliada para que ese riesgo o sea el mismo que tú estabas evaluando o lo disminuyas. claro. Nunca que lo aumentes. Ese es el objetivo, por eso que tú tienes que volver a hacer el análisis y no es porque, a ver, y lo hablo para quienes estén mirando y estén pensando en implementar, cada análisis de peligro, de puntos críticos, va en función de la instalación. No hay un estándar. O sea, yo no digo, ya, si es panadería, para panadería está el estándar, bla, 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 y vale esto. No, porque puede haber Mm. panadería que solo haga ayuyas y mida 10 por 10, una que haga 3 o 4 productos y mida 20 por 20, por lo tanto, el análisis que hay detrás de la implementación va a tomar mucho más tiempo. Actualmente, un profesional que está capacitado para implementar va a trabajar en función de horas, ¿cierto? Y bueno, cada profesional cobrará las horas que defina y que estime pertinente, pero en función de esas horas también y en función de las mejoras que tenga que hacer en la instalación específica va a ser el costo final. Por lo tanto, yo no puedo decir, mira, insisto, el estándar panadería son 5 millones de pesos. No, puede que sea menos en una que está recién empezando y puede que sea mucho más en otra que tenga 6 líneas de productos, porque yo voy a tener que hacer un análisis por cada línea de producto. Exacto. Entonces, ahí vamos desmitificando eso, un poco de prejuiciar el costo que nosotros los profesionales podamos poner o el valor que podamos poner a un trabajo de este tipo. Es tan específico, la mirada es tan interna hacia el proceso y la instalación que va a tener un valor para ese proceso. O sea, Claro. no, y es muy probable que otro profesional va a coincidir en criterios, pero puede que a lo mejor le agregue algo adicional. Entonces, nunca va a ser igual. Lo importante sí es que, y eso también se los recomiendo a quienes quieran buscar profesionales para implementar, que vean la experiencia que tengan. No digo que tengas que tener 20 años de experiencia para implementar, pero sí que hayas pasado por algún trabajo que te haya mostrado cómo evaluar un riesgo. Puede ser también un alumno, o sea, un estudiante que está recién saliendo, sí, va a tomar quizás mucho más tiempo, pero claro, todos tenemos que partir por algo. Pero es importante entender cuál es la experiencia que tiene ese profesional para poder implementar, porque finalmente estás poniendo a disposición tu negocio y la salud de tus clientes
a este análisis que lo que pretende es garantizar tu producto final, tu negocio. Y aparte que depende mucho de la experiencia del ojo crítico, como dices tú, porque encontrar peligro, si bien ahí existen muchas maneras de basarte en búsqueda de peligro, con casos reales, pero claramente para eso hay que tener experiencia. O sea, Sí, una cosa es lo que dice la normativa y otra es el meterte debajo de la mesa a buscar por dónde se puede meter el ratón, por ejemplo. claro, ¿no? Y ahí hay que aplicar criterio también, porque, Mm. por ejemplo, si tú ves que la instalación es nueva, van a haber riesgos que efectivamente no pueden estar, pero tu evaluación de probabilidad, por ejemplo, va a ser baja. Versus una panadería que lleve, pongo el ejemplo panadería, que lleve muchos años Me y las encanta. bandejas estén ultra ocupadas, por lo Mm. tanto, ese va a ser un riesgo muy alto y es probable que sea un punto crítico de control, porque no Claro. hay ningún otro proceso posterior que me garantice que no vaya a desprenderse óxido de esa bandeja. Ahí, Paulina, por ejemplo, el tiempo, tú bien lo dijiste recién, si es un profesional nuevo, ¿cierto? Que está recién entendiendo lo que es HACCP, va a tomar más tiempo, pero también me imagino que depende del tamaño de la instalación, o sea, en promedio, o qué es lo menos que nosotros tenemos que considerar, porque si una empresa en estos momentos a ti te está pidiendo tener HACCP para 2 meses más, hay que obviamente ver si es viable implementarlo en 2 meses, pues. Sí, mira, para una empresa yo diría mediana, pequeña, más pequeña, mínimo 3 meses, mínimo. Hasta dependiendo de la envergadura, hasta casi un año, porque, insisto, depende mucho de las líneas de proceso que tengan. Eso nos va a ampliar el tiempo de Mm. implementación, porque esto no es solo documental, o sea, no es que ya yo te voy a entregar un set de documentos, de instrucciones, de control, no, esto es ir verificando que efectivamente las personas que trabajen, los equipos de trabajo, entiendan el propósito de HACCP, porque claro, uno de los pasos es conformar el equipo HACCP, pero eso lo tenemos claro nosotros como profesionales. Y lo que nosotros Mm. estamos entendiendo de este propósito es lo que tenemos que transmitir, sea cultura inocuidad, sea cultura de HACCP o sea cultura de control ético, es un tremendo trabajo, porque son Exacto. personas y muchas veces no entendemos el impacto que genera una mala práctica. Por lo tanto, los 3 meses es pensando en el trabajo técnico, en hacer el análisis, en hacer las visitas, en generar el layout, pero todo lo que viene relacionado con el trabajo con los equipos de personas te puede tardar mucho más, porque tú Uy, vas a tener sí. que ir a verificar que se aplique lo que tú estás proponiendo. Y para eso hay que estar ahí. Hay que estar ahí claro y tiene que existir un compromiso, ¿cierto?, desde gerencia hacia abajo, porque si gerencia no entiende lo que se está haciendo, de ahí para abajo, o sea, nada que reclamar. Y poder hacer cambiar, ¿cierto?, porque esto tiene que ver también con la cultura de inocuidad, poder hacer cambiar la cultura de inocuidad en una empresa que solamente tiene resolución sanitaria es súper complicado, súper, súper complicado, así que bien ahí con respecto a los tiempos, siempre hacer las cosas seguras más que rápido. Sí. Oye, Paulina, y te ha tocado, me imagino, ver algunos problemas comunes, o sea, ¿qué es lo que siempre se cae en las empresas? Para que aquí nadie más se caiga, por favor, en eso. A ver, hay un tema que es muy básico y por eso que yo hablaba en un principio de las buenas prácticas, ¿ya? Las buenas prácticas normalmente se relacionan con los hábitos de las personas y cómo las personas mantienen condiciones mínimas de inocuidad a la superficie y a los equipos, ¿ya? Eso es como lo que engloba las buenas prácticas de manufactura. Y aunque no lo creamos, el tema del lavado de manos, el de entender que tu ropa de trabajo es para trabajar, o sea, lo ideal es que no estés en contacto, o sea, lo ideal es que tú te cambies de ropa, por ejemplo, cuando sales de la empresa, si es que la empresa, estoy pensando en personas que trabajan directamente con productos. Sí. Este es el escenario que yo estoy pensando, que son ellos finalmente los que producen los alimentos, pensando en una empresa ya más grande. Lo podemos llevar a escala también quienes trabajan directamente con alimentos, pero el tema del lavado de manos, el tema de usar mascarilla, por ejemplo, para aquellos productos que tienen condiciones físico-químicas que los hacen muy susceptibles de contaminarse. El tema, por ejemplo, de el uso del calzado de seguridad. Muchas Mm. veces las personas se trasladan tierra, nos convertimos finalmente en vectores hacia la empresa. Para mí, lo más complicado es hacerle entender o transmitir que las personas, quienes manipulan alimentos, son
los principales responsables o garantes de que ese proceso se cumpla. Porque finalmente, si yo dentro del plan de monitoreo, el monitoreo ambiental que incluye manipuladores, estoy viendo que hay presencia de estáfilo, ya voy a tener que mover a esta persona donde no haya, por ejemplo, contacto directo. Pero ya tengo un antecedente de que hay una persona, por X motivo, está teniendo presencia de una bacteria que puede ser mortal si es que se genera la toxina y llega a destino. Exacto. O a mí me pueden generar una multa, me pueden clausurar porque es una bacteria que puede generar muerte. Si es que no lo saben, el Staphylococcus, que lo encontramos en las células de la piel, en la saliva, en el pelo. Por eso es que en las empresas se pide el uso de cofia, se pide el lavado de manos, no maquillaje, mascarilla para estas condiciones. Es por esto, porque hay una bacteria que nosotros normalmente la andamos trayendo en nuestro organismo, que genera una toxina bajo ciertas condiciones, y esta toxina, si está presente, es termorresistente, y al ser termorresistente significa que no la mata nada, y donde llegue va a llegar a hacer daño. Exacto. Por lo tanto, esa, por ejemplo, el estáfilo, la Escherichia coli, que también tiene que ver con el lavado de manos, que nosotros la Escherichia coli la encontramos en las deposiciones. Por lo tanto, si hay una presencia de Escherichia coli, significa que alguien no se está lavando las manos cuando va al baño. Y eso es gravísimo. Son Exacto. hábitos. Referente a un poco lo que hablábamos recién respecto a los costos. O sea, todos los profesionales, por supuesto, o todas las empresas tienen su valor, su criterio, depende del tiempo, depende mucho de las horas que se inviertan, ¿cierto?, en este tipo de proyectos. Pero para que la gente vaya teniendo una idea de costos, uh-huh. ¿Cuánto cuesta más o menos implementar? No certificar, aquí no estamos hablando de certificación. Solo implementar en promedio, ¿cuánto costaría para una empresa? Vuelvo a poner el ejemplo de la panadería, porque, ¿por qué pienso en panadería? Porque ya es un negocio que expende, que tiene clientela frecuente, ¿cierto? Para una panadería podríamos partir por 1 millón de pesos, pero ¿qué incluye esto? Bueno, como contexto, el análisis de HACCP considera 5 pasos. Y estos 5 pasos incluyen trabajar con el personal, porque tú tienes que armar un equipo de HACCP, tienes que hacer el levantamiento de las condiciones de la planta, o sea, tienes que ir a inspeccionar y hacer el levantamiento de todas las condiciones. Es como ir a hacerle el inventario completo a la instalación, y de la mano tienes que armar el diagrama de flujo, que es un mapa de todos los procesos, de todas las operaciones unitarias que tiene este negocio, y esto incluye... Voy a hacerlo bien rápido. Esto incluye, condiciones de proceso, tiempos, temperaturas, flujos, ¿ya? Luego de eso, tú tienes que armar el análisis, empezar a identificar, y este análisis es una sábana donde tú tienes que empezar a identificar todas las condiciones, ¿ya? Entonces, esto es un trabajo, no es que te cueste 1 millón en un mes, es que te va a costar 1 millón en 3 meses mínimo. Por lo tanto, ya ahí tú lo vas separando dependiendo de las condiciones que tú acuerdes con el profesional. Pero lo hablo como un costo finalmente, que es una inversión mínima, es eso. ¿Y es posible, por ejemplo, mantenerlo activo? Me imagino que tú vas a capacitar al personal, pero lo ideal es que haya una persona que se encargue de mantener el HACCP, o sea, que se gestione esto a largo plazo. Sí. Entonces, ¿es posible hacer esto? O sea, ¿es posible que tú puedas transmitir todo ese conocimiento técnico a solo una persona para que se pueda mantener? ¿Es viable? A solo una persona, no, porque siempre hay que entender que los sistemas tienen que depender del mismo sistema, no de las personas, ¿ya? Las personas tenemos que hacer un apoyo, porque nuestro rol es otro dentro del proceso. Y para eso es que HACCP considera un equipo HACCP, que es multidisciplinario. Y cuando hablamos de multidisciplinario, no pensemos en personas que son técnicas, profesionales de la NASA. No, son personas que son especialistas dentro de su proceso. Si lo llevamos a una escala de una panadería, podría ser el panadero, la cajera, entendiendo cuáles son todas las condiciones que se conjugan para que este negocio funcione. Cuando hablamos de una empresa ya grande que exporta y tiene muchas personas trabajando, claro, normalmente son los encargados de cada área los que forman el equipo HACCP, ¿cierto? Delegar todo esto en una persona, a menos que la empresa o el negocio quiera mantener en contrato a este profesional que le haga vigilancia, se puede. Pero si tú contratas el servicio, lo implementaste,
No puedes depender de solo una persona, tienes que depender del equipo porque ese es el principio, que todos entendamos que somos responsables para tener un producto inocuo. Otra cosa muy importante, ¿cuáles son los beneficios en concreto que tiene el HACCP? Aunque yo creo que quizá aquí la gente ya va sacando sus propias conclusiones, ¿cierto? De los beneficios que implica implementarlo, pero ¿cuál sería el beneficio en términos de comerciales para una marca? Partamos y volvamos un poco atrás en donde comentábamos que implementar HACCP es obligatorio en Chile. No está establecido ni estipulado en términos de qué tan grande es la instalación, ni de cuánta venta, ni de cuánta producción tiene. Eso yo creo que es una mejora que habría que hacerle a la normativa porque queda un poco en el aire y claro, se surgen todas estas dudas. O sea, una señora que está en la calle con un carrito podría preguntarse si es necesario que ella lo implemente, aunque por criterio uno diría, no lo necesitas todavía, pero sí tener claras tus buenas prácticas. Pero ya para una empresa más grande, que está creciendo, que está proyectando, no sé, aumentar capacidad, vender a otra empresa, de seguro es una garantía y es un pase directo a ser un proveedor confiable. Eso es lo primero. ¿Por qué? Porque tú estás garantizando que tu producto es inocuo, que lo estás mirando, que tienes personas que trabajan contigo que entiendan el propósito de tu empresa y porque además estás mostrando que tú como líder entiendes que es importante trabajar con inocuidad y eso va muy de la mano con la ética que acabas de decir tú. Reduces costos, insisto, porque tú al tener una metodología de control puedes prever que este producto podría tener algún problema y yo lo puedo atajar antes y no recibir el producto de vuelta. Que en ese caso es muy probable que tengas que destruirlo o reducir y empezar a rechequear y a remuestrear y eso va a aumentar mucho el costo. Y bueno, vas a estar trabajando de la mano de la ley, que eso va a significar que dentro del sistema de monitoreo y fiscalización, tú eres un socio, podríamos llamarlo un socio confiable. Y no debieras tener problemas con la ley si haces las cosas bien. Si tú estás pensando en exportar, por ejemplo, o vender dentro del mismo país, el HACCP es lo mínimo que tú pudieras tener. Es lo mínimo. O sea, si tú, por ejemplo, quieres vender, exportar, HACCP no va a ser suficiente. Claro. No es suficiente. O sea, a ese estándar no es suficiente. Y ahí ya vienen, bueno, las normativas alimentarias en función de cada destino y que son mucho más caras. Por lo tanto, si tú tienes un sistema HACCP bien implementado, bien monitoreado, que funciona durante el tiempo, no va a ser más difícil tan difícil implementar otras normativas. Por eso que es lo mínimo, es el DESTE. Ahora, hay un tema también para mí que es un poco de incomunicación entre las normativas existentes en Chile, porque claro, por un lado, en términos casi tributarios, más que de prevención o de garantizar inocuidad, que está la resolución sanitaria, no conversan a veces mucho con las normativas o principalmente con el reglamento sanitario y con HACCP. Puede que converse un poquito más con el reglamento porque el reglamento es más básico y finalmente es casi como una normativa de buenas prácticas, ¿cierto? Y que incluye microbiología y otros estándares físico-químicos. Pero de aquí a HACCP no hay una conexión. No es como que diga, tú necesitas tener este sistema. Habla el reglamento de tener un sistema, pero no habla de en qué condiciones, no habla de qué es obligatorio. Entonces, está un poco inconexo. Por lo tanto, HACCP sigue siendo ahora darte un poquito el lujo de tener este estándar de calidad. Bien, bueno, Paulina, te agradezco un montón toda esta información sumamente valiosa. Me gustaría, obviamente, que la gente que deje las preguntitas aquí abajo. Voy a dejar también el contacto de Paulina. En caso de que... quería contarles en dónde me pueden encontrar. Eso. Cuéntanos, Paulina, por favor, ¿dónde te encontramos? A ver, dentro de el mundo de redes sociales, tengo mi Instagram, Pauli Silva Molina. Ese es mi Instagram de mi marca propia, donde ahí, bueno, pueden llegarme enviarme consultas, lo que necesiten, lo que ustedes quieran saber del área de alimentos, sobre todo de calidad, estoy disponible. Y bueno, hace poquito me integré al equipo de Quality Lab, es una empresa de Curicó, ya, bueno, es una empresa líder en el área de microbiología, de análisis y también de capacitaciones. Entonces, estoy con ellos trabajando muy contenta. Estamos, implementando y abriendo un poco a la comunidad de empresas el análisis de las brechas para los planes de inocuidad. Nosotros estamos trabajando el concepto de plan de inocuidad
que tiene que ver con el plan de monitoreo ambiental, que es superficie, manipuladores y aire, y además la cultura de inocuidad. Entonces, este concepto de plan de inocuidad es el que estamos trabajando y el que estamos, bueno, visualizando en las empresas cuáles son las brechas, porque como lo conversábamos hace un rato, la cultura tanto de las buenas prácticas hasta ya cuando hablamos de inocuidad, que engloba un proceso un poco más complejo, es trascendental. Todo parte de la, como tú dijiste, nadie se levanta queriendo implementar, pero en algún momento alguien dice, es necesario, porque lo pensó, porque su switch cambió. Y ese switch es el que nosotros tenemos que también empezar a contagiar, porque los alimentos deben ser un momento de placer seguro y de nutrirnos de manera segura. En algo que es vital, que es alimentos, tenemos que darle este buen propósito, que el desarrollo de alimentos, que el control de los alimentos, que las decisiones que tomemos para la industria de alimentos sea ética, sustentable y sostenible. Muy bonita ese mensaje, Paulina, y bueno, sumamente agradecida. Esperamos encontrarte en otro episodio nuevamente para que nos traigas sí, más de tu podemos expertise. seguir hablando. Sí, la industria de alimentos representa el Uf, 25% del PIB, entonces tenemos harto que hablar de eso. mucho. Listo, Paulina, Gracias. muchísimas gracias y nos vemos. Un beso y un abrazo a todos. Chao, Chao, chao. chao.